Vale, ahí ponemos mi jepetillo. Bueno, gente, vamos ya por... Bueno, como esto lo vamos a cortar. Bueno, ahí ponemos mi jepetillo. Bueno, gente, vamos ya por el cuarto caso. Quedan, con este caso, 3 más. La verdad que duran bastante y son, la verdad que muy divertidos y te hacen pensar, ¿eh? Tienes que releerte todas las pruebas todo el rato para saber cuál es el asesino. No, no está mascado. Y he fallado un caso. Lo bueno que me dejaban repetirlo. ¿Están jugando al ajedrez o algo? ¿Se escucha agua? I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Me gusta. Yo lo que quiero mirar, antes de nada, es a mi amada gorda. ¿Sara ahí en la ventana? Sí. Es mi amada gorda. Vale, el chaval no estará ahí abajo, ¿no? Sí que está el chaval. Ah, no está el chaval. Vale, tenemos que leer una carta. Ah, estar ahí donde las cartas. Aquí. Vamos a leer la carta. Vale. Del Times. ¿Entonces? ¿La venganza del arponero? Ah, pero esto es otra cosa. Esto es lo que he hecho yo. Lo de los baños romanos. Un escándalo colosal azota a la alta sociedad. El célebre y notable arqueólogo Sir Rodney Barclay, orgullo de nuestra nación, ha sido hallado muerto. El asesinato tuvo lugar en los baños romanos de Strong Line, el lugar donde el arqueólogo llevaba a cabo su más reciente investigación. Pero lo más impactante es que el asesinato de este señor Random fue cometido por su antiguo amigo y colega Percival Blackcore. La existencia de muertes es el único castigo posible para un villano de tal manera. Ah, sentencia de muerte, coño. A ver qué nos dicen mirallitos para el grupo de videojuegos. Super Mario. Un segundo, por favor. Vale. Pues nada, seguimos. Vale, esto es el caso, pero yo quiero encontrar la otra carta. ¿Dónde está mi carta? ¿La tengo ya? No. ¿Dónde está la carta? A ver, no me lo dice. Dice que está en la mesa. ¿En qué parte? ¿Pero en qué mesa? ¿Aquí? Ah. Coge el carta. Examination. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Vale. Abrimos la carta. Ah, no sé. Wax seal with the monogram EB. EB. Le damos la voltation. Se me da el escudo de armas. The Brackenslaw family coat of arms. Vale, lo abrimos. Vale. Abbey McGrath, Marshal Khan. Mi querido Sherlock Holmes, me gustaría mucho poder contar cuanto antes con su ayuda en lo que promete ser un caso de lo más extraordinario. Parece que entra de lleno en su especialidad. Aparte de dejar libre a la señora, preocuparé que todo se mantenga exactamente como lo encontré.
pero le ruego que no pierda un instante porque es difícil dejar aquí al señor Housted. Saluda atentamente al señor inspector Lestrade. Que parece que no, pero yo estoy leyendo más lejos. Y tengo la pantalla muy lejos. Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Vale. Bueno, vamos ya para allá, ¿no? Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise her right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Vale. Yo creo que ha sido la mujer. Igual que hacerte lo del hielo en el ojo, que después se derrite. Ups. No quería hacer eso. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. La herencia. Sorry for your loss. De la herencia no, Please sí. accept my Sí. deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Seguro que esta estaba liada con alguno de los tres ladrones. Vamos a mirarla. Moratoncito. Cardenales. Piel joven, ¿no? Ya ve, aquí tiene algo. Mejillas pálidas. Broche de oro. Conguro emuk, origen australiano. Ropa elegante. Anillo. Alianza y... Cardenales viejos. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground.
And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. ¿Desapareció algo? Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard. But you can see for yourself in the ¿Qué dining pasa? room. ¿No se me estaba escuchando o qué? You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. A ver, un segundito, quiero comprobar una cosa. Así no sé si me estaba escuchando. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Se me escucha, pero no sé. Bueno, vamos al lío. A ver. Declaración de las 3. Cardenales viejos. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Vale. Your ladyship? Vamos a observar un momento. Voy a coger el Times. Times. Floriciente negocios familiar. La banda de los Randall está de vuelta. Hace menos de 15 días, esta infame familia de ladrones conocidos como los Randall hizo su reaparición por medio de una brutal pero exitosa intrusión en una de las casas más adineradas de Cinderland. La policía ya está tras sus pistas, aunque los detalles del crimen continúan siendo confidenciales. Incluso el nombre de la víctima, un testigo pudo proporcionar una descripción precisa de los 3 hombres, lo que sin duda permitirá a la policía contemplar su perfil de esta familia de delincuentes. Nos tomamos la libertad de recordarles a nuestros estimados lectores que esta banda es sumamente peligrosa y a continuación reproducimos su descripción más exacta hasta la fecha. La banda lleva más tiempo considerable en activo y se trata de una familia que consta de 3 miembros, un padre y 2 hijos. El padre, Jack Randall, es un hombre de unos 40 años, ya canoso de estatura y constitución media. Es el cerebro tras el golpe y mantiene el control a sus 2 hijos, que son de una edad similar aunque muy distintos de aspecto. El hijo mayor, William Randall, es alto y ancho, hombre de hombros, con una cabeza desproporcionadamente pequeña. Hostia, me está mintiendo la tía esta. El menor, Melvin Randall, tiene una constitución algo más débil y es delgado como un rastrillo. Se busca la banda no únicamente por sus frecuentes robos con escala, sino también por su carrera en la piratería, de una brutalidad excepcional, que desarrollaron antes de su regreso a la Inglaterra. Manténgase alerta y que sus objetos de valor permanezcan a salvo. Yo creo que la tía se lo está inventando todo. Y lo ha hecho por la vez. Is identical to the one in the Times article. ¿Ha dicho que es idéntica o que no? Bueno, ahora vamos a hablar con la tía esta. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Vamos a observar a Teresita. A ver. Teresita, no me engañes. Arrugas de mediana edad. Oh, mancha de sangre, ¿no? ¿Qué es eso? Está manchada. Manchas de café. Ah, de café. Ahí me sale algo aquí. Pañuelo. Ah, vale. Sí, ya lo había visto, vale.
Arrugas de mirada. No. Manos castigadas. Noche pasada. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. No sé yo, Oh, what a My Más investigation un poco más. Investigation follow men. Vamos a ver aquí. Una fotografía. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Vamos a investigar esto. So the lady and her maid came from Australia a year and a half Son ago on compinches. this ship. Son Mr. Compinche. Y me llevo la foto. Con 2 cojones. Con 2 cojones. ¿Por qué me sale lo del ojo? ¿Por qué me sale? A trapper's hut. ¿Por qué me sale lo del ojo? No hay nada que brille, ¿no? Arañazos. These scratches are most definitely made by the picture frame. Oh, yes. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Vale. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Vamos a investigar ya el cuerpito. The body is still in the dining room where the murder took place. Vale. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Vale. Más investigation follow men todo. Vale, aquí hay una ventanita. Ahora investigamos todo. Antique hunting weapons. Platos rotitos. Vamos a verlo. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Que lo han hecho por la herencia. Están liados. These wine bottles are expensive and mostly from France. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. ¿Qué más hay por ahí? No sé, solo esto no es... No he investigado todo. ¿Qué me falta, Wayne? A bottle of wine is missing here. Vale. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. The hunting scene. A deer hunt. Vamos a investigar el cuerpo ya. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. The head was cracked with the force of the blow. Vale. Atizador. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress.
It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Vale. Pues tenemos todo. Vale. Tiene que haber algo por ahí. En la repisa. Vale, aquí hay algo. Aquí, mira. Trozo de gol. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Aquí se There posen, is ¿no? beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Ya claro, antes el... This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is Hecho rather decantación. strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Vale. La silla aquí. ¿De acuerdo? Ah, el cordón de la campana. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. La tomaré. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Vamos a hacer ya algunas deducciones. Como total no se puede fallar. He dividido una en dos. Eso no me gusta nada. Mierda. Le va a salir. Cadáver. Bien, esta está sola. Bien, bien, bien. De puta madre. Mira qué vista nos da. La muerte sin Eustace pudo deberse a un golpe ascendente con la rejilla de la chimenea. ¿Vale? Ya tenemos una idea ahí. Vamos a hacer más pruebas. Oh, no. Ya se ha dividido. Bueno, entonces habrá que esperarse. De Australia. Yo creo que son amigas de hace tiempo. Oh, se ha vuelto dividiendo. Ni cago en su puta madre. 3 personas. Hubo 3 personas bebiendo 3 copas. Una de las 3 ha de preferir el vino con pozos. Hubo 2 personas bebiendo de 3 copas. La copa de sobra contenía los pozos de las otras 2. Bueno, ya sabremos si hay 3 personas o no. Vale. Vamos a ir investigando. Vale, vamos a entrar primero aquí. Y ya miraremos. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Vamos a mirar fuera entonces. Colega. Que eres mi mejor The death coleguilla. was instant. Ah, mira, por aquí atrás. Vale, aquí atrás nada. Nada. Nothing de plastic. Nada. Mira, aquí hay una hoja. ¿No? No, no la puedo leer. No, aquí no hay que hacer nada. Aquí hay algo. Tampoco puedo entrar.
Nada. Pues va a ser que nada. Por aquí fuera de momento nada. No es que me le haya saltado. Muy saltimpanqui yo. La verdad que la entrada está guapísima. Yo quiero un cuadro así en mi casa. Lord Brigham Brackenstall. De mí, ahí en plan tipo duro. Lord Ramsay Brackenstall. Ramsay. Baron Lyndon Brackenstall. Blancaster. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. I've searched outside for footprints without any luck. Espérate. Mira las notas. No tengo nada. Espera. A ver, investiga el crimen de Javis Craig. Examina la habitación donde estaba descansando Lady Basketball. Recoger a Toby en vez de... amigo. Vale, vamos a preguntarle a Baxter Bill. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves... ¿Pero dónde descansaba ella? Coño, que quiero darle el cuadrado, no al triángulo. Se investiga la habitación donde estaba descansando Lady Basketball. Es que no me acuerdo dónde estaba Let us descansando. try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Pero si no vibra nada. Dice, cuando el dial vibra. Joder, es hacia este lado. ¡Ay, se ha movido! Vale, gracias a este lado. Vale, la abrí. A ver. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Vale. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. No buscaban el dinero. Vamos a buscar la hoja. Por mi médico. Sir Hauster. Su actual estado físico y mental es muy preocupante. Muestra graves signos de descomposición hipárica. La última vez que la visité, sus ojos estaban inyectados en sangre y su piel tenía un color amarillento. El particular olor que despide su aliento es muy común en las personas que sufren del hígado. Además, sufre de los abscesos en los pulmones que ya hemos discutido. Los calambres en las piernas las causa una alteración del sistema nervioso, que a su vez está causando por el exceso de alcohol. Espera. Lo mismo ocurre con los temblores. Su hígado está muy rígido. La última vez que lo examiné, signos de su cirrosis empeora. También muestra síntomas de ascitis, fluido en la cavidad peritoneal, al jugar por su vientre hinchado.
El dolor bajo su costado izquierdo indica una dolencia pancreática, que puede derivar a una mortal pancreatitis fulminante. Su estado puede suponer peligro para otras personas. El consumo excesivo de alcohol rebaja su autocontrol y aumenta su agresividad. Estoy a su disposición para asistirle con este problema. Existen distintos tratamientos que podemos aplicar. Este era un borracho, pero de la hostia. Vamos a por Toby. Y el tío le pegaba. Vamos a por Toby. Joder, ahora puedo hablar con esta. ¿Eh? Oh, what a horror. Vamos a por Toby. Vamos a ver. Antes que Toby, a mi amada. Es que es bella. Siempre me espera en la ventana. Vamos, Toby. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Vale, Toby ya está en mi equipo. Search, Toby. Lo me dejo yo. Vamos, Tobías. Pero después de aquí me gira hacia este lado. The intruder's trail is lost behind this wall. Y ahora cago yo, weón. ¿No decir lo del pozo o qué? Ah, tengo que haber dicho en el otro. The scent leads to the well. I should check it. Vale, entonces me falta la casa esta. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Ya está, ¿no? The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Vamos a investigar entonces primero esto. El cobertizo. This hook might be useful. Vale. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. ¿Qué? No he entendido. ¿Qué pasa con el saco? Seed. Some empty bags were recently moved. Pues nada, ya estaría todo, ¿no?
Era para coger el gancho y poco más. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? A ver, quitar cubo. Pon el gancho. Manivela. ¿Está la cubertería aquí? ¿O qué? Me parece ver algo de plata. Silverware? Sí. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Vale. Plata encontrada. Uf. Vamos a confirmar como motivo del crimen. Los criminales podrían volver por la plata. Robo pudo haber fingido para explicar la muerte. Suponía que la plata no debería ser hallada. Y yo creo que es eso, que es para heredar. Ay, pero no hemos mirado el muro. A ver, el murito. The intruder's trail is lost behind this wall. Vale. Vamos, me queda cosas que hacer, ¿eh? This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently, Que sí, McFly. Yo creo que no lo querían matar o algo. Bueno, no sé. what do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Scandal. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a Así es la mujer, 100%. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Vale. Este era un tío alcohólico. Este era un cabrón. Vamos a mirar. Era violento con su mujer. Este caso creo que va a ser rápido, ¿eh? Este caso me da a mí que va a ser muy rápido. Vale, hemos encontrado la plata. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Su señoría. Ahora hablamos con esta. Historial de violencia. Plata. Historia de violencia. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Vale. Sly devil. O sea, el tío era un cabrón. Forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him
only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. Si ha sido la mujer, como yo creo que ha sido la mujer, la voy a perdonar. No la voy a encarcelar. False London ways. If she made a mistake, she has paid for it if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Vale, para la plata. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. ¿Sabes qué creo yo? Que no ha habido ningún ladrón. Que se la han inventado. Y han sido estas tres. Y estaba bebiendo el marido y han sido estas tres las que la han matado. Que no ha habido ningún ladrón. Sin vida personal. Sin conocidos. Lady Bexman se casó con poco después de llegar a Inglaterra y permaneció en casa durante ese tiempo. Es poco probable que ella o su doncella conocieran a alguien en el país. Conocida de un marinero. Puede ser que haya conocido un marinero. Porque el nudo era a lo marinero. Eso ha dicho este tío. Pues estoy un poco perdido, no sé cómo vas a investigar. La verdad que este caso es bastante más rápido que los demás. ¿En serio puedo completarlo ya? ¿El crimen? Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Es que no creo que tenga todo, ¿no? Ah, tengo que hacer un análisis en casa. Vale. Vamos a casa. Vamos a hacer un análisis de la cuerdita. Ah, el perro ya se viene conmigo siempre. Vale, vamos a investigar la cuerda. Let us see how the rope was cut. A ver, cordón. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Vale. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Tengo alicates, tijeras, cuchillo no creo. No habrá con alicates. Yo creo que es el corte más limpio que puede haber. Porque encima puedes hacer más fuerza con unos alicates. No. The fibers from this cut appear to be different. Vale. Con esto no ha sido. ¿Hola? Un cuchillo tampoco creo. No. The fibers from this cut appear to be different. Que un cuchillo no creo que haya sido, colega. Pero no tengo nada más, ¿no? Que corte. Uf, un cuchillo no. Pues sí, el cuchillo. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Pues nada, es un cuchillo. Vale, pues así con un cuchillito. Vamos a ver a mi amada. La amo. Mírala ahí. Siempre en la ventana esperando que la mire. Vamos a enlazar neuronas. ¿En serio tengo el caso ya hecho? No me lo creo. El cordón fue cortado con un cuchillo marinero. Atado con nudos marineros. Eso podría indicar que el intruso tiene historial como marinero. Es que tengo todo ya, ¿no? O sea, este no me lo creo. Este caso que me ha durado. Bueno, una hora. Ha durado una hora, pero coño. Los otros duraban infinitamente más. Espero que el siguiente caso dure más. Vamos a Backstreet. Me voy a enlazar todo, a ver si lo puedo deducir ya. Si no, vaya fucking. O sea, qué caso más corto. Lo que yo no sé. Si al tío este, bueno, vamos a enlazar ya cosas. Sin conocidos. Conocía a un marinero. De un marinero. Bueno, vamos a leer los historiales de las chicas antes de hacer nada. Vale. Me falta alguien por conocer. Aparecerá en este caso. O sea, pues me faltan pruebas que encontrar. Es tan horrible. Pues me falta alguien que conocer, colegas.
Holmes, don't look at me like that. Pues... Como no me den pistas, ¿dónde tengo que ir? Pues... bueno, este tío... yo creo que ha muerto por el afizo en vez de caerse. Aunque el afizo no está mancha de sangre. Esto está lleno de sangre, ¿eh? La rejilla. Tiene que aparecer el marinero. Me ponía. Tengo que conocer a alguien más. A ver. No tengo pistas, ¿eh? Esto estaba en el pozo. Esto es de que el tío estaba hecho mierda. ¿Cómo se llama este? El muerto. Esto es un lazo marinero que me ha llevado hasta el pozo. Y con esto ataron a la señora. Notas de foto. Ah, amigo. Ah, estas dos vienen de Australia. O sea, han sido amigas desde siempre. El nombre del barco y la fecha del viaje desde Australia. Y su doncella. Aquí conocieron al marinero. Noviembre y la fecha de viaje de donde Australia. Y su doncella. Bueno, esto lo hemos abierto. Esta. En el comedor se hallaron 2 copas con trazas de vino decantado, sin pozos, y una tercera con vinos y una gran cantidad de pozos. O sea, a alguien le gustan los pozos. Lily básicamente tiene una cardenales en las manos, tiene alrededor de una semana, o sea, que le zurraban antes del crimen. Eso no ha sido el crimen. Parece que es un robo que acabó en asesinato. Lo demás fue atacada y atada a una silla. Señor Houston Basketball, que trató de resistirse. Está muerto. Fue golpeado en la cabeza con su propio atizador. Según el testimonio de Lady Basketball, el crimen fue cometido por la banda de ladrones de Liz Warren. Los 3 Randolph. Me falta alguien por conocer. Voy a mirar por la puerta a ver si puedo salir o... Que supuestamente ya tengo todas las pistas. No sé dónde ir. Pero me falta alguien por conocer, colegas. Míralo. Falta este. Aparecerán en el caso. Si yo estoy atascado ya. Bueno, vamos a ver si me dejan resolverlo. Voy a intentar... Así se puede resolver. Vale, yo voy a decir que conocía a un marinero. Después lo puedo cambiar si veo que no... En verdad todo con... Bueno, es que no he hecho nada más. Accidente mortal. Esa estancia pudo deberse a un golpe accidental con la rejilla de la chimenea. Pudo deberse a un golpe con el atizador. A ver, si fuera accidente, ellas dirían que sería un accidente. En vez de inventarse toda la historia. Imputado del robo fue fingido y se inventaron toda una historia para inculpar a los Randolph. La muerte, yo creo que es eso. Concuerda, ambos apuntan a la banda de Randall. Yo creo que es inventada. De momento todo concuerda. El motivo es el robo. Robo fingido. El robo pudo haberse fingido para explicar la muerte. Suponía que la plata no debería ser hallada. Yo creo que es así. No, no tiene pinta de que pueda... Hubo 2 personas bebiendo de 3 copas. La copa de sobra tenía los pozos de los otros 2. La ponéis de momento 3. ¿No? Vale, pues no. 2 peoples. Vale, no puedo completarlo. No, sí he podido completarlo. Me cago en la puta. Sir fue asesinado por una persona que estaba de visita esa noche. Fue el quien ató a Lady es alto y fuerte. Mejor que lo puedo completar ya, La persona que estaba de visita esa noche era probablemente el marinero. Voy a buscar al marinero ahora. Voy a preguntar por el marinero. Busca marineros sospechosos. ¿Me han dado a un sitio nuevo? No. Vale. Es que yo creo que es eso, que se lo han inventado. A ver, también el tío era un cabrón. Le moría a palos y a la otra le tira... Y quemó un perro vivo. O sea, hijo de puta. Oh, what a horrible thing to...
Please leave my Mary alone. ¿Y dónde encuentro yo el marinero? She deserves some rest. Amigo mío, ya sé lo que hay que hacer. Hay que ir a mi despacho. Y tenemos una dirección de un puerto, vale. Vale, tenemos la dirección de un puerto. Entonces tenemos que ir a mirar el mapa. Aquí. A map of London and the surrounding area. No. It could be useful. O aquí, a ver. Sí, aquí. Periódico. Investigaciones. No. Que tenía el nombre del barco y fecha de Australia. 93. A ver si llega al 93 esto. Ah, sí, aquí. El Rock de Gibraltar, un carguero de la línea de Londres, edificio Cuna James Street, ha vuelto de su viaje de 6 meses con la escala de la India, Nueva Zelanda y Australia. El buque transportaba a Inglaterra a la señorita Mary Fraser, heredera de la familia Fraser, propietaria de tierras y minas de estaño en Australia. Esta joven dama de gran belleza, según nos consta, está comprometida con el señor Harvest Basketball, uno de los hombres más adinerados de Kent. O sea, la tía ya estaba forrada, o sea, no lo hace por la pasa, lo hace porque le zurraba el marido. Hijo de puta, es que le metía palizas. Pero aún no sabemos lo del marinero. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. ¿Cómo que llamarás? ¿Tienes un teléfono? Ah, a la ventana, ¿no? Sí. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Perfecto. ¿Te doy la pasta? I left it right on the table for you, sir. ¿Qué mesa? ¿Qué? Sí. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. ¿Y qué tengo que hacer? Sí. A ver. This list shows the... ¿Y qué tengo que hacer ahora? I do not think that this sailor has any connection to the case. A ver, Charles. Jack. Henry. Aquí está Henry, ¿eh? This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Vale. Ernest. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Vale. I do Jonathan. not think that this sailor has any connection to the case. Samuel. I do not think that this sailor has any connection to the case. ¿Por Archie o I qué? do not think that this sailor has any connection to the case. Pues I James. do not think that this sailor has any connection to the case. Ah, salida y llegada.
Asesinato. Pero si no me quedan más. Puedo cambiar, bueno, puedo cambiar de hoja. El 7 de noviembre. Se va a probar al Capitán Jack, a ver. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Vale. Vale, me falta el Amber, a ver. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Vale. Uno menos. Thomas This Walker. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Falta William, Jack y Charles. Ernest, Samuel, Nota. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Uno menos. Y me falta los Williams, a ver. ¿Qué dice de Williams? This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. A tomar por culo, que ya está. Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Vale. La partida de Australia del 16 de marzo de 1893, llegada a Londres, Inglaterra. Vale. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Vale. A ver, vamos a hablar con el chaval. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Algún tiempo después. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Vale, este es el final del caso casi. Ya. Vamos a mirarlo. Mirada limpia, honesto. Institución fortachón. Cuchillo. Cuchillo jamonero. Ropa sucia. A ver, botas. Botas limpias. Tinta de periódico. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Los pozos. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes,
as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Vamos a por él. Vamos a por el carpintero. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La canción de croquet con... Vale. Uf. Visión de croquet. Croquet miente. Su implicación está clara. Acudió tan pronto como supo que lo estaba buscando. Lo que señala su culpabilidad. Yo creo que es esta. Pero espera. Robogio, 2 personas. Yo creo que serán 3. Pues no, 2 personas. Ah, no estaba viendo con él. Qué rápido este caso, ¿no? 1 hora me ha durado. Conocí a un marinero. Golpe con... No, yo creo que fue sin querer a lo mejor. Hostia. Yo creo que fue con eso. Entonces... No, así que si fuera así lo dirían. Fue con el atizador. Si fuera un accidente lo dirían. Yo creo que sí que estuvo. 100%. Está el cuchillo y el nudo marinero. Encima necesitan a alguien alto para cortarlo. 100%. A ver. Si no fue asesinado por una persona que le estaba bien asesinando esa noche. El asesino es alto y ágil. Probablemente un marinero de alta graduación. Arrestar al capitán Crocker. Jack Crocker es un asesino y llevará junto a su cómplice Lady Brunner ante la justicia. Absorber al Crockett. El asesinato fue cometido en defensa propia. Jack Crockett defendió a una mujer ante un hombre violento y dipsomano. El misterio queda resuelto, pero decide guardarlo en secreto. No hay idea de informar a la policía. Vamos a absorberlo. Es que el tío era un cabrón. Maltrataba a la sirvienta, le pegaba a la mujer, quemó un perro vivo. A tomar por culo al gilipollas ese. Lo absorbemos. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Apenas 1 hora después. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow.
And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. ¿Qué tengo que hacer? ¡McGrayson! Se iba a suicidar el cabrón, Please ¿eh? forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Joder, me habría gustado que hubiera sido Inspector, más largo este I'm caso. afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Qué puta madre, he sido el puto amo. A ver, y todas las pistas encontradas, Sir Hauser fue asesinado por el capitán Crocker, que estaba visitando a Lady Basketball aquella noche. Identificaron a un robo de una banda de los Randall. Creo que utilizó el cuchillo de marinero para cortar el cordón de la campanilla y atar con a Lady Basketball y tiró la plata al pozo. Yo creo que defendió a una mujer, un hombre violento y después eso. Has decidido guardarlo en secreto. A mí el caso que más me gustó, el que más, el segundo caso, el del tren. El del tren fue para mí el mejor y el primero. Vale, pues dejamos este directo por aquí. Ya nos quedan 2 casos. Espero que sean más emocionantes. Hasta luego, gentuza.